Hoy en día podemos invertir fácilmente en empresas como estas. Y aquí estamos viendo varios ejemplos, empresas conocidas como Microsoft, Apple, Google, Amazon, Visa, etc. Fíjate los precios. Estos precios están en pesos, obviamente van cambiando en el día a día. Vemos algunos casos como Microsoft en 6,917, unos mayores como Amazon más de 72,000 en este momento, Visa 4,363, Disney 3,281. Estas son algunas de las empresas más grandes que cotizan en la bolsa, pero desde una casa de bolsa nacional puedes adquirir empresas tanto nacionales como estas internacionales y tenemos aproximado 1,500 instrumentos que podemos adquirir hablando de las acciones. Es decir, convertirte en socio, en accionista de una de estas empresas. Y muchas veces cuando estoy dando una consultoría de las que soy facultado, por ejemplo, estrategias para el retiro, y la gente me platica que ya tiene algunas acciones y me cuenta cuáles fueron los motivos para comprarla, me doy cuenta que muchas veces no se fijan en indicadores. Hoy quiero que revisemos 4 indicadores muy utilizados por analistas, por personas que trabajan muy de cerca en la selección de acciones de la bolsa de valores. Y aquí te dejo en pantalla algunas razones que no están totalmente justificadas para adquirir un instrumento financiero y en particular hablando de acciones. Simplemente porque son empresas populares o empresas de moda, porque son empresas que conoces y has utilizado, bueno, qué bueno que las conozcas, hay que investigarlas a detalle, porque viste en algún grupo que alguien la recomendó o algún líder de opinión inclusive dijo que le iba a comprar él para su portafolio. Esta ya es la 4ª clase de este curso express de bolsa de valores, que acuérdate que la extensión de este curso lo defines tú. Si te gusta y le das tu like, para mí es una señal importante para continuar haciendo este curso más extenso. Y hoy me voy a focalizar en las razones financieras que yo siempre reviso, obviamente hay muchas, las vamos a ir viendo en diferentes clases. Razones financieras para analizar una empresa que cotiza en la bolsa de valores. Empecemos con lo básico. ¿Qué es una razón financiera? Una razón financiera no es otra cosa que un número, un indicador, pero este indicador se prepara con los resultados, con los números de la empresa. Por lo tanto, este número, este indicador nos ayuda a contestar preguntas como si está muy endeudada, si es rentable, qué tan rápido vende, los márgenes de utilidad. En la clase anterior vimos que se preparan estados financieros y se auditan. Es decir, va a haber números que la empresa va a preparar al público inversionista para que podamos analizar y comparar la empresa. Y ahora a través de estos números se preparan estos indicadores y con estos números vamos a poder tomar decisiones. Vamos a comenzar con uno muy popular llamado ROA, retorno sobre los activos. Con este diagrama te va a quedar muy claro. ROA, rentabilidad sobre los activos. ¿Cuánto gana en utilidad neta la empresa, es decir, la utilidad ya final para los inversionistas, con todo lo que tiene la empresa, es decir, con sus activos? Si tiene maquinarias, si tiene inventario, si tiene terrenos, si tiene fábricas. Y aquí lo pongo en un ejemplo muy sencillo. Imagina 2 empresas que tienen un edificio corporativo, eso es parte de sus activos. Y entonces, ¿cuánto generan de utilidad cada una? En la de arriba vemos que solo genera 2 utilidades de ganancia, imagínate que son millones de dólares, 2 millones de dólares, y la de abajo 3 millones de dólares. Si las 2 empresas son similares, entonces la segunda, la de abajo, tiene capacidad para generar más ganancia, más utilidad neta con lo que tiene la empresa. Obviamente las empresas tienen diferente clase de activos, diferente tamaño, pero bueno, este indicador nos lo dan en porcentaje para que podamos analizar y comparar. Y para que vayas viendo algunos números, aquí tengo el ROA, el retorno sobre los activos de las 8 empresas que analizábamos al principio. Fíjate cómo el caso de Apple, de Microsoft, de ahora la empresa que se va a llamar Meta Platforms, tiene mayores ROAS. Y una aclaración importante, si bien estas 8 compañías tienen cierta relación en su modelo de negocio con un tema tecnológico, aunque también hay varias que son de diferente industria. Por ejemplo, el caso de Visa, el caso de Disney, el caso de Tesla, de Microsoft, pues bueno, son industrias diferentes. Cuando vayas a comparar razones financieras y diferentes empresas, es importante que sean del mismo sector. Puedes también utilizar estas razones para ver si van mejorando, en este caso, su ROA con respecto en el tiempo. Por ejemplo, el caso específico de Apple o de Microsoft, vemos cómo
En los últimos 12 meses, que es la última columna, los últimos 12 meses que se tienen disponibles, ha mejorado, ha incrementado su ROA, y también es el caso de varias de las compañías que estamos aquí viendo. Bueno, otra forma de analizar o leer ROA sería por cada peso invertido en los activos, lo que tiene la empresa, cuánto genera de utilidades netas. En resumen, entre más alto es mejor. Y recuerda, es importante comparar empresas que sean muy similares, de la misma industria, que se dedican a lo mismo, del mismo tipo de negocio, o contra el pasado de la empresa. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando analizamos empresas muy distintas? Por ejemplo, el caso de Apple con la empresa de aviones Boeing. 20.2% versus menos 1.4%, al menos en la información más reciente. La segunda razón financiera que vamos a analizar es algo similar a la que vimos hace unos momentos, pero de hecho es más popular. Porque alguien me puede decir, sí, acabamos de ver cuánto genera las utilidades con respecto a lo que tiene la empresa, sus edificios, maquinaria, su inventario, pero ¿qué tal si ese edificio, esa maquinaria, lo financió con deuda? Es decir, está bien endeudada, y sí, qué bueno que tienes muchos edificios corporativos para vender más, generar más utilidades, pero la gran mayoría lo generaste con deuda. ¿Estás bien endeudado? Bueno, para eso vamos a ver otra razón que se llama ROE. Y esta, si bien es algo similar, es cuánto genera de ganancias de utilidad neta, pero con el patrimonio que tiene la empresa. Aquí estás viendo la fórmula, la utilidad entre el patrimonio neto de la empresa. Oye, ¿y qué es eso del patrimonio? Bueno, todo lo que tiene la empresa, sus activos, menos lo que debe la empresa, sus pasivos. Y por eso aquí estamos viendo estos dos diagramas, donde en el de arriba tenemos que tiene un cierto edificio, inventario, maquinaria, todo lo resumo con un edificio, pero ya le resto las deudas y vamos a suponer que en el primer caso genera 2 millones y en el de abajo genera 3 millones. Insisto, bastante interesante, con el patrimonio que es de todos los accionistas, de todos los socios, cuál es la capacidad de la empresa de generar utilidades netas. Y de la igual manera que lo hicimos con ROA, aquí está el ROE de los últimos años y también de los últimos 12 meses disponible en este momento de estas grandes empresas. Podemos ver ROEs bastante interesantes en el caso de Microsoft, de Apple, de Google, de Facebook, de Visa, de Amazon. En general vemos ROEs bastante altos. Un caso atípico en Apple, 147 en los últimos 12 meses, 49.3 de Microsoft, 33.4 en el caso de Visa. Por cierto, hay un número al lado del nombre de las empresas. Por ejemplo, en Microsoft es 6 de junio, en el caso de Apple es 9 de septiembre. Y esto es porque las empresas pueden tener diferentes fechas cuando presentan su reporte anual, y por lo tanto los datos del 2018, 19, 20 pueden tener diferente corte. Y entonces, para resumir, ¿cómo vamos a analizar este dato de ROE? Otra forma de analizar ROE sería por cada peso invertido en la empresa, en el patrimonio neto de la empresa, cuánto genera de utilidades. Entre más alto es mejor. Otro tema que incluso vamos a profundizar en otro video son los dividendos. Hay empresas que no pagan dividendos o pagan un dividendo relativamente bajo, pero bueno, por eso estamos analizando indicadores que complementan la información. Si veo yo aquí un muy alto retorno sobre el patrimonio, aunque no me pague dividendos, yo sé que la empresa es bastante rentable y está haciendo las cosas bien, analizando este indicador. Obviamente hay que analizar más. Y hay muchas herramientas que quiero que vayamos analizando juntos. Uno de ellos es, por ejemplo, Yahoo Finanzas, que aquí puse el nombre de la empresa, y aquí nos va a dar en una sección que ellos llaman estadísticas, vamos a poder encontrar justo esta información. Retorno a los activos 14.59 y el retorno sobre capital ROE 49.30 de los últimos 12 meses. Tú tenme paciencia y confianza, suscríbete a este canal porque de verdad vienen muchos videos con herramientas que te van a gustar mucho para poder tomar decisiones más fundamentadas. El siguiente indicador es extremadamente valioso y antes de decirte cuál es, quiero que veas la analogía para entenderlo. Vamos a suponer que una empresa genera muchas utilidades en el último año y ahí está todo el bonche de billetes de utilidades netas. Oye, ¿y si tú solamente tuvieras una sola acción? ¿Cuánto te correspondería como accionista al solo tener una? Y digo, no vayas a confundir esto con los dividendos. Eso es cuánto te reparten de forma periódica en forma de dividendo, en forma de utilidad que te lo depositan en tu cuenta de la casa de bolsa. Aquí estoy hablando de todas las utilidades que se generaron, cuánto le corresponde a cada acción, aunque no la repartan como tal, sino
cuánto es esta ganancia proporcional. Y eso es importante, no confundirnos. Las empresas o algunas generan utilidades y una parte, que normalmente es la parte menor, la reparten en forma de dividendos para depositárselo a los inversionistas, pero la gran mayoría lo reinvierten en la empresa, buscan tener proyectos rentables para volver a inyectar a la empresa en más proyectos que generen más ganancias y así sucesivamente. Y bueno, estoy hablando de esta métrica que es muy importante, que se llama utilidad por acción. En ciertos buscadores los vas a encontrar con siglas UPA, utilidad por acción, o BPA, beneficio por acción. En algunos otros lo vas a encontrar en inglés, EPS, Earnings Per Share. Y lo bueno que este dato también lo vamos a tener muy a la mano usando esta misma herramienta, que no te preocupes por esto ahora, te lo voy a explicar a detalle cuando veamos la clase de herramientas. Por ejemplo, Microsoft, me voy a la parte de financieros y de estado de ingresos. Y yo puedo ver aquí muchas cifras que te voy a ir explicando, algunas ya las vimos, pero mira, aquí está EPS, Earnings Per Share, o utilidad por acción, y aquí podemos ir viendo la información histórica. Y bueno, retomando, la fórmula es bastante sencilla, es la utilidad neta de la empresa, cuánto generó ya la empresa final después de descontar todos los gastos, y eso se divide entre el número de acciones en circulación. Como dato intermedio, hay variantes. Hay una que se llama versión básica, otra se llama versión diluida, una se llama normalizada. Aquí va haciendo variantes porque tanto la utilidad neta puede tener efectos atípicos, puede tener algún gasto o algún ingreso que no es recurrente y bueno, se presenta en diferentes versiones. La versión básica y diluida te la explicaré en otro video porque esto implica hablar de otros instrumentos un poco intermedios como opciones convertibles, etc. Y eso va a ser avanzado, ya llegaremos a ello porque no solamente existen las acciones para invertir en empresas, hay más instrumentos, está la deuda convertible, están opciones y otros instrumentos derivados más avanzados. Y aquí estamos viendo la utilidad por acción de estas 8 empresas que estamos analizando en este video en especial. No las seleccioné por nada en particular, simplemente porque sé que son populares y muchos tenían dudas al respecto. Y bueno, ¿qué queremos? Que sean positivas, que sean crecientes, que tenga cierta predicción, y vemos casos como Google, fíjate cómo ha crecido la utilidad por acción de forma importante. Vemos el caso de Amazon, vemos el caso de Microsoft, tenemos varios casos que son positivos. En algunos otros casos tenemos algunos años incluso negativos, es decir que la rentabilidad, más bien la utilidad asociada a estas acciones en un año en particular era negativo porque la empresa estaba operando bajo pérdidas. Sin duda es un indicador bastante importante. Déjame hacerte también una observación. Hay que ver que la empresa verdaderamente esté creciendo en utilidades, porque recuerda que en la fórmula tenemos tanto las utilidades como el número de acciones promedio en circulación. Entonces también puede verse este número afectado por un cambio en el número de acciones en circulación. Y sabemos que hay cierta operativa, por ejemplo, recompra de acciones, emisión de acciones nuevas. Hay diferentes splits, hay diferentes eventos que pueden modificar ese número, y entonces luego te voy a enseñar técnicas más avanzadas para aislar estos efectos. Y ahora quiero que prestes mucha atención en este gráfico. Aquí se están comparando dos indicadores. Uno es el comportamiento del índice Standard & Poor's 500, que representa las 500 empresas de mayor tamaño de la economía de Estados Unidos que cotizan en bolsa, y lo estamos comparando contra su EPS, su utilidad por acción, Earnings Per Share, de color naranja. Fíjate cómo existe una relación positiva. Cuando se mueve al alza uno, es decir, las utilidades por acción, también el precio se ha movido de manera similar y en viceversa. Esto tiene lógica. Si vemos ciertas empresas que van generando más utilidades por acción, bueno, pues se puede justificar que el precio también se vaya moviendo en ese sentido. ¿Qué pasa? Un periodo donde ciertas empresas no generan utilidades o cae la utilidad por acción, también tiene sentido que el precio caiga. Puede haber momentos atípicos donde esta relación no sea perfecta, pero bueno, sí vemos que hay cierta relación positiva. Y llegamos a un indicador que es extremadamente valioso. Y antes no olvides ayudarme con tu like si te gusta esta serie de videos para que yo siga haciendo muchos más. La mayoría de indicadores, como en este caso Yahoo Finance, pero hay más, está Investing, está Bloomberg, está Morningstar, hay muchos. Además de darnos su utilidad por acción EPS, también vemos uno que está relacionado, precio-utilidad, en este ejemplo 37.60. Y fíjate lo valioso,
¿Qué precio estás pagando por las utilidades por acción? Aquí ya mezclamos tanto el precio de mercado, el que va cambiando todos los días desde tu casa de bolsa o estas plataformas, qué tanto es el precio de mercado que pagas por obtener estas utilidades. Y este es uno de varios indicadores que nos ayuda a ver si la acción está cara o está barata, es decir, está sobrevalorada o subvaluada de un valor justo a través de estas métricas. En los buscadores la vas a encontrar a veces como PU de precio utilidad o PE en inglés de price to earnings. ¿Qué tenemos aquí? ¿Cuánto pagamos por las utilidades por acción? La fórmula o el indicador que veíamos hace unos momentos. Cuando este indicador es alto, se puede interpretar como sobrevalorada, está algo cara con su valor justo, aunque también puede ser una buena expectativa futura. Cuando el valor es bajo, puede ser barato o una mala expectativa futura. En algunos casos puede ser una mezcla de un poco de los dos. Y aquí quiero que pongas mucha atención en la fórmula. Es sencilla, es simplemente una división. El precio del mercado entre la utilidad por acción que ya revisamos. Pero estos dos números son bastante diferentes, porque el precio, es decir, el que está en el numerador, cambia muy rápido por las noticias, por las tendencias, por la economía, por la política, va cambiando todos los días. Y la utilidad por acción de una empresa pues cambia lento. De entrada porque este dato se hace público cada 3 meses en los resultados trimestrales y además no es como que todos los días fluctúe la utilidad de la empresa. De ahí que este indicador es bastante cambiante a diferencia de los otros que hemos revisado, porque si cambia el precio y las utilidades se quedan constantes porque no han salido las nuevas publicadas, bueno, pues puede caer y darte una señal de que está subvaluada y luego sube mucho el precio 2 semanas después y ahora te puede dar un indicador de que está sobrevalorada. Pero ahí te va una aclaración. Dado que el denominador, las utilidades, no se mueven todos los días y no las tenemos disponibles hasta que vuelvan a presentar resultados, puede ser que muchos analistas vean que las utilidades van a crecer mucho porque están observando cómo está vendiendo la empresa, cómo se está comportando un nuevo producto y entonces hay una muy buena expectativa de que van a subir las utilidades y entonces el precio comienza a subir aunque las utilidades no se mueven porque no lo tenemos disponible y entonces empieza a dar una señal de que está sobrevalorada, pero es porque se espera que las utilidades crezcan. Y aquí te va un tip intermedio. Puedes buscar ciertos reportes, varios analistas que le estén dando cobertura a la acción, a la empresa que te interesa, para ver sus estimaciones de la utilidad por acción, es decir, el indicador que va abajo, ver si va a subir de acuerdo a estimados analistas que son profesionales y que le están dando cobertura. Hay muchos sitios donde te ponen esas estimaciones de la utilidad para ver hacia dónde se va a mover este indicador. Y bueno, aquí está la información de las 8 empresas que hemos estado comparando y puedes ver algunos que están bastante altos. Por ejemplo, el caso de Tesla, 129. Si comparamos, por ejemplo, con el dato del Standard & Poor's 500, que en este momento su price to earnings está en promedio en 29.5 y viendo también otras empresas. Como puedes ver, aquí hay discrepancia, hay valores más bajos, mucho más altos y bueno, puede ser alguna de las señales que te he comentado. Cuando es muy alto o el precio indica que está sobrevalorado y también puede indicar un tema de expectativas. Por eso hay que analizar a detalle qué está sucediendo con la empresa, si es un tema de expectativas o es un tema de evaluación alta. Los indicadores son muy buenos, dan mucha información, pero no son suficientes. Hay que también analizar noticias, ver analistas, entender qué está pasando en la empresa para que estos números tengan más sentido. Ver si es un tema de expectativas o es un tema que está caro. Y vamos a las conclusiones, están bastante interesantes. Y antes no te olvides que en las próximas clases vamos a estar haciendo unos ejercicios en tiempo real y vamos a estar utilizando la casa de bolsa regulada llamada GBM. Puedes meterte a su aplicación o la página, es regulada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores y de hecho para clientes nuevos te están dando una acción de regalo. Te vas a la sección de recompensas una vez que ya tienes tu cuenta, ingresas este código que estás viendo en pantalla y con eso en unos días, si sigues los términos y condiciones, te dan tu primera acción de regalo. Bueno, aquí estás viendo en pantalla el resumen que vimos hace unos momentos. ROA, tenemos varias con ROAs elevados, pero recuerda que aquí es importante comparar con empresas de la misma industria. Aquí tenemos, si bien todas relacionadas a tecnología, pero hay unas de corte financiero, otras de redes, otras, por ejemplo, Disney, que también tiene los parques y tiene diferentes retos. Entonces, ROA como tal no es tan comparable entre estas empresas específicas, pero bueno, sí hay unas que tienen un ROA por encima de su industria.
ROE. En general, la mayoría de ROE que estamos viendo estas empresas tienen ROEs bastante elevados comparado con diferentes benchmarks, con algunos estándares de la industria. Podemos ver el caso de Apple, el caso de Microsoft, de Facebook, de Visa, de Amazon, que tienen ROEs bastante elevados. La utilidad por acción en la mayoría de casos positivo. Hemos visto unos casos atípicamente altos y sobre todo un crecimiento muy importante en la utilidad por acción en muchas empresas del 2020 para el 2021. Lo veíamos hace unos momentos que veíamos la historia, vimos crecimientos importantes y también el precio ha crecido, pero como comentábamos, en muchos casos hay una correlación positiva, una relación entre el precio y la utilidad por acción. Y finalmente el precio-utilidad, que bueno, en algunos casos sale elevado, en otros casos hay niveles intermedios, un poco por encima de los estándares históricos en varios casos, pero bueno, hay que analizar cada una de estas acciones por separado y cada quien llegará a sus conclusiones. Y bueno, hay varias empresas que en varios de estos indicadores se ven de forma positiva, pero ¿qué crees? Estos solamente son 4 indicadores bastante importantes, pero hay muchos más. Con pocos indicadores, si bien nos puede dar un apetito de que hay que seguir analizando estas empresas, pero hay que ver razones de endeudamiento, de solvencia, hay que ver muchos indicadores que te voy a estar platicando en próximas clases. Espero te haya gustado este review informativo. Recuerda analizar y comparar muy bien, porque tú serás el único responsable de tomar una decisión bien fundamentada. Aquí te voy a dejar otras clases de este mini curso de bolsa de valores. Si te falta alguna, mucho éxito. Échales un ojo.